reflexiones guardan los diarios personales de Suleimán el Magnífico, el sultán más poderoso del Imperio Otomano? ¿Cómo revelan estos escritos su lado más íntimo, lejos del trono y de las batallas que lo convirtieron en una leyenda? ¿Qué pensamientos plasmó sobre las decisiones más importantes de su reinado, las guerras que libró y las intrigas que rodearon su corte? ¿Qué podemos descubrir sobre su relación con Hürrem Sultán, su gran amor, y cómo sus emociones influyeron en el destino del imperio? ¿Qué dudas, miedos y desafíos enfrentó durante su mandato y cómo estos diarios muestran la verdadera carga del poder? ¿Qué revelan sus palabras sobre las tensiones familiares, como las que llevaron a la ejecución de su hijo Mustafa? ¿Y cómo estos textos nos permiten ver a Suleimán no solo como un conquistador, sino como un hombre complejo, con sueños, preocupaciones y dilemas personales? Hola, bienvenidos a Tras la Invención. En este video vamos a explorar los diarios de Suleimán el Magnífico, adentrándonos en sus pensamientos más profundos para entender mejor al hombre detrás del sultán. ¿Qué impacto tuvieron sus reflexiones en el curso de la historia otomana? Acompáñame en este fascinante viaje a través de las páginas que revelan las perspectivas personales de uno de los líderes más influyentes del mundo. Prepárate para una historia de poder, emociones y decisiones que te mantendrá cautivado hasta el último momento. Los diarios personales de Suleimán el Magnífico nos ofrecen una ventana fascinante al mundo interior de uno de los gobernantes más poderosos y legendarios de la historia del Imperio Otomano. Suleimán, quien reinó de 1520 a 1566, no solo consolidó su poder militar y político, sino que también fue un mecenas de las artes y la cultura. Durante su reinado, el Imperio Otomano alcanzó su máximo esplendor territorial y cultural, expandiéndose por gran parte del Medio Oriente, Europa y África del Norte. Aunque no existe un consenso absoluto sobre la existencia de un diario formal, muchos documentos, cartas y poemas escritos por el propio Suleimán y algunos de sus más cercanos consejeros ofrecen un registro íntimo de sus pensamientos y emociones. Estos documentos no solo relatan eventos históricos importantes, sino que también revelan su visión personal sobre los desafíos que enfrentaba como gobernante y ser humano. Suleimán subió al trono en 1520, sucediendo a su padre, Selim I, en un momento de gran expansión territorial. Durante su gobierno, el Imperio Otomano alcanzó su apogeo, tanto en términos de extensión territorial como en el desarrollo de sus estructuras administrativas, legales y culturales. Se le conoció como el Magnífico en Occidente, y como Kanuni, el legislador, en el mundo islámico, debido a sus reformas judiciales y su habilidad para mantener el orden en un imperio vasto y diverso. El contexto geopolítico de la época estaba marcado por la competencia entre los otomanos y otras grandes potencias, como el Sacro Imperio Romano Germánico, liderado por Carlos V, y el Imperio Safávida en Persia. Suleimán lideró múltiples campañas militares exitosas, incluyendo la famosa batalla de Moax en 1526, que le dio el control de Hungría, y el primer asedio de Viena en 1529. Sin embargo, detrás de las grandiosas conquistas y batallas, los escritos personales de Suleimán revelan los dilemas y las emociones que acompañaban estas decisiones. Más allá de ser un gran estratega y líder militar, Suleimán fue también un poeta consumado. Bajo el seudónimo Muibi, escribió numerosos poemas que han sido preservados y estudiados como parte de su legado literario. En estos escritos, exploraba temas como el amor, la tristeza, la mortalidad y las responsabilidades de ser un gobernante. Este aspecto literario de Suleimán refleja una dimensión más humana y sensible, contrastando con la imagen de un poderoso emperador. Sus diarios y escritos poéticos muestran a un hombre profundamente afectado por los eventos de su vida personal, especialmente por su relación con su esposa, Hürrem Sultán, y las tragedias que enfrentó, como la ejecución de su hijo Sesade Mustafa. Los diarios y cartas de Suleimán el Magnífico sugieren que, en medio de las tensiones políticas y militares, el sultán utilizaba la escritura como una forma de reflexión y catarsis emocional. En muchos de estos escritos se observan sus dudas y preocupaciones sobre su propio legado, el futuro del imperio y los dilemas morales que enfrentaba como líder. Suleimán no solo gobernaba un imperio,
sino que también se enfrentaba a decisiones personales que implicaban sacrificios profundos, tanto para él como para su familia. Por ejemplo, tras la ejecución de su hijo Mustafa, quien fue acusado de conspirar contra él, sus escritos reflejan el profundo remordimiento que lo acompañó hasta el final de su vida. Estos momentos de vulnerabilidad, que difícilmente se podrían percibir a través de los relatos históricos formales, se encuentran presentes en los escritos más íntimos del sultán. El Imperio Otomano bajo Suleimán fue un imperio multicultural y multirreligioso que abarcaba varias lenguas, etnias y religiones. Sus diarios y escritos también reflejan su comprensión de las complejidades de gobernar a tantas poblaciones diversas. A través de sus reflexiones personales, Suleimán expresa su lucha por mantener la estabilidad interna del imperio, equilibrando las exigencias religiosas y culturales de sus súbditos musulmanes, cristianos y judíos. Asimismo, sus diarios y cartas revelan su relación con sus aliados y enemigos, desde los conflictos con el Sacro Imperio Romano Germánico y los Habsburgo, hasta la guerra constante contra los afávidas persas. Suleimán se veía a sí mismo como un gobernante universal, responsable de la paz y el orden, y muchas de sus reflexiones giraban en torno a los desafíos de cumplir con ese deber. Los diarios y escritos personales de Suleimán el Magnífico han sido estudiados por historiadores y expertos literarios, ya que ofrecen una visión única de su carácter y liderazgo. Mientras que los registros oficiales muestran a un gobernante poderoso e implacable, sus escritos personales revelan una profundidad emocional y un conflicto interno que rara vez se asocian con las figuras de su estatura. Estos documentos también han ayudado a humanizar la imagen del sultán, mostrándonos cómo equilibraba la responsabilidad de liderar un imperio con sus propios sentimientos de inseguridad, amor y remordimiento. Son una fuente clave para entender no solo la historia política de su reinado, sino también los aspectos más personales y privados de uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Los diarios y escritos personales de Suleimán el Magnífico ofrecen una ventana única a sus pensamientos sobre las guerras que definieron su reinado y las decisiones políticas que tomaba para mantener el control de un vasto imperio. Aunque conocido por sus campañas militares victoriosas y su astuto liderazgo, los escritos personales de Suleimán revelan un lado más reflexivo, lleno de dilemas, incertidumbres y una constante preocupación por la responsabilidad de gobernar. Para Suleimán, la guerra no solo era una herramienta política para expandir el Imperio Otomano, sino también una misión sagrada. En sus escritos, se presenta como el defensor del Islam, guiado por el mandato divino para llevar la religión al mundo no musulmán. Esta creencia, profundamente arraigada, justificaba muchas de las campañas militares que emprendió a lo largo de su reinado. Uno de los eventos más destacados en sus diarios es la batalla de Moax 1526, donde el ejército otomano aplastó a las fuerzas húngaras, lo que allanó el camino para la expansión otomana en Europa Central. Los escritos de Suleimán sobre esta batalla no solo detallan las estrategias militares empleadas, sino también la emoción y el sentido de deber religioso que sentía al embarcarse en estas conquistas. Sin embargo, estos triunfos venían acompañados de un profundo sentido de responsabilidad, ya que cada campaña ponía en riesgo la vida de miles de personas. Suleimán reflexionaba sobre las decisiones morales involucradas en la guerra y el precio que cada victoria demandaba, tanto en términos de recursos como de vidas humanas. En sus escritos, Suleimán mostraba su habilidad para la estrategia militar y el arte de la guerra. Se enfocaba en la planificación detallada de sus campañas, analizando tanto sus propias fortalezas como las debilidades de sus enemigos. En el asedio de Viena 1529, una de las campañas más ambiciosas de su reinado, Suleimán reflexiona sobre los desafíos logísticos y la dificultad de expandir su imperio hacia el corazón de Europa. Aunque el asedio fue infructuoso, los diarios revelan su enfoque calculador y su deseo de aprender de cada derrota para mejorar en el futuro. Sus reflexiones muestran cómo cada campaña militar requería una visión estratégica global. Suleimán no solo veía la guerra como una serie de batallas individuales, sino como una guerra total para expandir y consolidar su imperio. En sus escritos, se percibe su capacidad para combinar el liderazgo militar con la diplomacia, utilizando las victorias en el campo de batalla para asegurar tratados y alianzas que garantizaran la estabilidad a largo plazo.
A lo largo de sus diarios, Suleimán revela un profundo sentido de responsabilidad sobre los destinos de su imperio y de las personas bajo su mando. Gobernar un imperio vasto y diverso con miles de kilómetros de fronteras en constante conflicto lo llevó a reflexionar sobre el peso de la autoridad. En muchas de sus campañas militares, especialmente las que involucraban largos asedios o batallas prolongadas, el sultán expresaba su preocupación por el bienestar de sus tropas y la necesidad de preservar la estabilidad interna del imperio, incluso mientras dirigía campañas lejanas. En particular, Suleimán mostraba preocupación por las revueltas internas y las amenazas dentro del propio Imperio Otomano, a menudo reflexionando sobre cómo mantener la lealtad de sus súbditos y evitar el colapso por divisiones internas. Sus diarios a menudo discuten las tensiones entre las distintas facciones dentro de la corte y el ejército y cómo éstas influían en sus decisiones políticas y militares. Suleimán enfrentó grandes desafíos en su lucha por la dominación de Europa Central y el Mediterráneo. Aunque disfrutó de victorias significativas como en la batalla de Moax, la expansión hacia Europa también le planteó dilemas. En sus diarios, se observa su frustración por la dificultad de gobernar y mantener el control de territorios tan distantes. Por ejemplo, durante la guerra contra los Habsburgo y el Sacro Imperio Romano Germánico, Suleimán expresa su impaciencia por las largas campañas y la necesidad de equilibrar las operaciones militares en múltiples frentes. A menudo reflexionaba sobre cómo las campañas en Europa no siempre ofrecían las mismas recompensas estratégicas que las guerras en el Medio Oriente o el norte de África, pero eran necesarias para demostrar el poder otomano ante las otras potencias europeas. Esta dualidad entre la ambición de expansión y la realidad logística de mantener el control sobre territorios distantes fue una de las principales preocupaciones en su gobierno. Uno de los conflictos más persistentes en el reinado de Suleimán fue la rivalidad con el imperio safávida de Persia. Los diarios del sultán ofrecen una visión personal de este prolongado conflicto. En sus reflexiones, Suleimán veía la lucha contra los safávidas no solo como un conflicto militar, sino como una guerra ideológica entre el Islam sunita que él defendía y el Islam chiita representado por los safávidas. En sus escritos, Suleimán debatía consigo mismo sobre la mejor manera de derrotar a los safávidas sin agotar los recursos del imperio. Las campañas en Persia, que a menudo involucraban largas marchas a través del desierto y batallas difíciles, fueron vistas como necesarias, pero también como un costo alto para el imperio. A lo largo de sus reflexiones, el sultán se cuestionaba sobre cómo lograr la paz con Persia y si la guerra constante era la única solución para proteger su legado. Suleimán no solo reflexionaba sobre las guerras que libraba, sino también sobre el legado que dejaría como gobernante. En sus escritos, muestra preocupación por cómo su reinado sería recordado y cómo sus decisiones políticas y militares afectarían el futuro del imperio. La reforma legal que implementó, que le valió el título de Kanuni, el legislador, fue una parte crucial de su legado, pero también se preocupaba por si su línea dinástica sería capaz de mantener el imperio unido después de su muerte. Aunque Suleimán el Magnífico es recordado principalmente como un gran conquistador y legislador del Imperio Otomano, sus escritos personales revelan un lado más íntimo y humano, lleno de emociones, relaciones familiares y desafíos personales. A través de sus diarios, poemas y cartas, podemos ver cómo equilibraba su papel como líder de un vasto imperio con su vida personal, incluyendo su profundo amor por su esposa Hürrem Sultán y los momentos de tragedia familiar que marcaron su reinado. Uno de los aspectos más destacados de la vida personal de Suleimán fue su relación con Hürrem Sultán, conocida en Europa como Roxelana. Esta relación fue notable por su intensidad y por el gran impacto que tuvo en la vida política y personal de Suleimán. A través de las cartas y poemas que le escribió, se puede ver un profundo amor y una devoción inusual para la época, ya que los sultanes rara vez mantenían una relación tan cercana con una sola mujer. Hürrem Sultán, una antigua esclava que se convirtió en la esposa legal de Suleimán y madre de varios de sus hijos, fue una figura central en su vida. En sus poemas, escritos bajo el seudónimo Muibi, Suleimán expresa su amor por ella de manera abierta y poética, algo inusual en los sultanes otomanos.
La relación entre Suleimán y Hürrem desafió las convenciones de la corte otomana, ya que su influencia sobre él no solo fue emocional, sino también política. Hürrem fue su consejera y confidente, y a través de su relación, podemos observar cómo el sultán equilibraba sus emociones personales con las decisiones políticas. Uno de los episodios más dolorosos en la vida de Suleimán fue la ejecución de su hijo mayor, Şehzade Mustafa, en 1553. Mustafa, quien era visto como el heredero legítimo del trono otomano, fue acusado de conspirar contra su padre. Influenciado por informes de traición y la creciente presión política, Suleimán ordenó la ejecución de su hijo, un evento que marcó profundamente tanto su reinado como su vida personal. En sus escritos, Suleimán expresa su dolor y remordimiento por haber tenido que tomar esta decisión, aunque la consideraba necesaria para mantener la estabilidad del imperio. Los diarios revelan el conflicto interno del sultán, quien se veía atrapado entre su deber como líder y su amor como padre. Este evento no solo afectó su estado emocional, sino que también tuvo profundas implicaciones políticas, ya que eliminó al heredero más popular del trono y generó inestabilidad en la corte otomana. Suleimán tuvo varios hijos con Hürrem Sultán, incluyendo Selim II, quien eventualmente lo sucedería en el trono, y Şehzade Bayezid, cuya relación con su padre también estuvo marcada por la tragedia. Bayezid, al igual que Mustafa, fue visto como una amenaza potencial para el trono debido a su rivalidad con Selim. Esta situación condujo a una guerra civil entre Bayezid y su hermano, lo que resultó en la ejecución de Bayezid por orden de Suleimán en 1561. La vida familiar de Suleimán estuvo llena de tensiones debido a las rivalidades entre sus hijos, un fenómeno común en la sucesión otomana. Sin embargo, los escritos personales del sultán muestran que estos conflictos familiares afectaron profundamente su bienestar emocional. A través de sus diarios, podemos ver un hombre que se enfrentaba a las consecuencias emocionales de las decisiones que debía tomar como líder, aunque le causaban un gran sufrimiento personal. En 1558, Suleimán sufrió otra pérdida devastadora con la muerte de Hürrem Sultán. Este evento marcó un punto de inflexión en su vida, ya que perdió no solo a su esposa, sino también a su compañera y consejera más cercana. Los escritos posteriores a su muerte revelan un profundo sentido de soledad y tristeza. A través de sus poemas, expresó su dolor por la pérdida de la mujer que había sido su mayor apoyo durante gran parte de su vida como sultán. Los últimos años de Suleimán estuvieron marcados por una sensación de aislamiento y melancolía, ya que muchos de sus seres queridos más cercanos, incluidos sus hijos y su esposa, ya no estaban a su lado. En sus diarios y escritos poéticos, esta tristeza se manifiesta en reflexiones sobre la mortalidad y el legado que dejaría. Con el paso de los años, especialmente después de la muerte de Hürrem Sultán y la ejecución de Mustafa y Bayezid, Suleimán comenzó a reflexionar más profundamente sobre su propia mortalidad. En sus escritos, a menudo expresaba su preocupación por el futuro del imperio y si sus sucesores serían capaces de mantener el legado que él había construido. Suleimán, quien había sido un guerrero y conquistador durante gran parte de su vida, se mostraba en sus últimos años como un hombre más introspectivo, preocupado por el paso del tiempo y su lugar en la historia. Estas reflexiones sobre la vida y la muerte eran comunes en su poesía, donde exploraba temas como la fugacidad del poder y la inevitabilidad de la muerte. A través de sus escritos, podemos ver a un sultán que, aunque había logrado grandes hazañas, se sentía cada vez más solo y consciente de su propia fragilidad. La fe jugó un papel importante en la vida de Suleimán, no solo como líder político, sino también como hombre. A lo largo de sus diarios, se observa su devoción religiosa y su creencia en la responsabilidad divina que tenía como sultán del Imperio Otomano. Suleimán veía su reinado como una extensión de su deber de proteger y expandir el Islam, y a menudo reflexionaba sobre el equilibrio entre el poder temporal y el compromiso espiritual. En sus escritos más íntimos, Suleimán también mostraba momentos de duda y reflexión religiosa, especialmente cuando enfrentaba decisiones difíciles o tragedias personales. Su relación con la religión era profundamente personal, y sus escritos revelan cómo la fe le proporcionaba consuelo en los momentos más oscuros de su vida. A lo largo de su vida, Suleimán el Magnífico no solo fue un líder militar y político destacado, sino también un hombre profundamente espiritual,
que veía su reinado como una extensión de su responsabilidad religiosa. Como sultán del Imperio Otomano, Suleimán no solo gobernaba un vasto territorio, sino que también era el califa del Islam, un título que conllevaba una inmensa responsabilidad espiritual. Sus escritos revelan que esta carga pesaba profundamente sobre él y que, a lo largo de su vida, fue atormentado por dudas e inquietudes relacionadas con la espiritualidad, la justicia y el equilibrio entre sus roles como líder terrenal y guía religioso. Suleimán no se veía a sí mismo únicamente como un monarca secular, sino como un gobernante espiritual encargado de proteger y expandir el Islam. En sus escritos personales, es evidente que este doble papel lo llenaba de preocupación y reflexión. Como califa, se sentía responsable de la unidad del mundo musulmán, pero al mismo tiempo, debía navegar los complejos desafíos políticos que enfrentaba tanto dentro como fuera de su imperio. Uno de los conflictos más significativos en su vida fue la rivalidad con el imperio safávida de Persia, que representaba el Islam chiita, mientras que los otomanos defendían el Islam sunita. Suleimán veía este conflicto no solo como una lucha por el territorio, sino como una guerra religiosa en la que su deber era mantener la ortodoxia sunita y proteger a sus seguidores. Este conflicto ideológico y religioso era una fuente constante de inquietud para el sultán, que temía que la división interna entre los musulmanes pudiera debilitar el imperio y la fe. A lo largo de su vida, Suleimán fue conocido por sus reformas legales, que le valieron el título de canuni o el legislador. Sin embargo, detrás de estas reformas se encontraba una profunda inquietud sobre la justicia y su conexión con la espiritualidad. Como califa y gobernante, Suleimán sentía que era su deber asegurar que la justicia divina se reflejara en las leyes de su imperio. En sus escritos, a menudo reflexionaba sobre la justicia divina y cómo sus decisiones como líder podrían influir en su destino espiritual. La equidad y la protección de sus súbditos no solo eran cuestiones de política, sino también de responsabilidad espiritual. Suleimán creía que sería juzgado por Alá no solo por sus victorias militares, sino también por su capacidad para gobernar con justicia. Sus preocupaciones sobre la justicia se reflejan en sus decisiones más difíciles, como la ejecución de su hijo Sesade Mustafa. A pesar de que ordenó la ejecución para preservar la estabilidad política, sus diarios revelan la carga espiritual que esta decisión tuvo sobre él. Suleimán se debatía entre el deber de proteger el imperio y las inquietudes morales sobre si había actuado de acuerdo con los principios de justicia divina. La fe de Suleimán era tanto un refugio como una fuente de dudas. Como líder de uno de los imperios más poderosos del mundo, a menudo se enfrentaba a decisiones que no tenían una respuesta clara desde el punto de vista moral o religioso. En sus escritos, es común encontrar reflexiones sobre su relación con Alá y cómo esta relación moldeaba su visión del poder y la vida terrenal. Suleimán creía que su éxito y poder provenían de la voluntad divina, pero también se preguntaba si estaba cumpliendo adecuadamente con el propósito que Dios le había encomendado. Esta preocupación lo llevó a momentos de profunda introspección. A pesar de ser el sultán más poderoso de su época, Suleimán era consciente de su mortalidad y de su eventual juicio en el más allá. Estas inquietudes lo llevaron a construir mezquitas y a financiar obras caritativas en todo el imperio, como una forma de asegurar su legado espiritual y demostrar su devoción religiosa. La mezquita de Süleymaniyye, uno de los edificios más emblemáticos de Estambul, no solo es un testamento a su grandeza como gobernante, sino también una expresión de su deseo de cumplir con su deber religioso. Uno de los mayores desafíos de Suleimán era equilibrar sus responsabilidades como líder terrenal con su papel como guía espiritual. En sus diarios, a menudo se encuentra reflexionando sobre el conflicto entre el poder mundano y el propósito espiritual. Aunque gobernaba con autoridad y militarismo, también se veía a sí mismo como un siervo de Dios. Este equilibrio entre lo temporal y lo espiritual se manifestaba en sus decisiones militares. Las campañas de expansión que emprendía, especialmente las que tenían un carácter religioso, como las batallas contra los cristianos en Europa o los safávidas en Persia, eran vistas por Suleimán como una extensión de su responsabilidad espiritual. Sin embargo, estos conflictos también lo llenaban de dudas sobre los costos humanos y si realmente estaba cumpliendo con los principios del Islam.
Suleimán era consciente de que el poder terrenal era efímero, y en sus últimos años, sus escritos muestran una mayor inclinación hacia el arrepentimiento y la preparación para la vida después de la muerte. A menudo se refería a la necesidad de ser recordado no solo por sus conquistas, sino también por su devoción religiosa y sus obras justas. Suleimán estaba profundamente preocupado por su legado espiritual. Aunque sabía que su imperio se expandía gracias a su liderazgo, también comprendía que, al final de su vida, sería juzgado por su justicia, su devoción y su capacidad para guiar espiritualmente a sus súbditos. Esta preocupación se manifestaba en sus escritos, donde reflexionaba sobre cómo la historia y la fe lo recordarían. Los proyectos de construcción que emprendió, como mezquitas, escuelas y hospitales, no eran solo demostraciones de poder imperial, sino también intentos conscientes de construir un legado espiritual duradero. Suleimán sabía que su imperio podría cambiar después de su muerte, pero esperaba que sus contribuciones a la religión y a la justicia se mantuvieran como testamento de su compromiso con el Islam. Suleimán también se preocupaba profundamente por la unidad del mundo islámico. Los conflictos sectarios entre sunitas y chiitas, así como las luchas entre los otomanos y otros estados musulmanes, lo inquietaban, ya que veía la división como una amenaza tanto para la estabilidad política como para el bienestar espiritual del Islam. En sus escritos, lamenta las guerras internas entre musulmanes y reflexiona sobre cómo podrían resolverse estas tensiones para asegurar la unidad y el crecimiento del Islam. Este deseo de unidad y paz entre los musulmanes lo llevó a buscar formas de reconciliación, tanto a nivel político como religioso. Suleimán estaba convencido de que la grandeza del Imperio Otomano dependía de su capacidad para mantener la paz interna y la cohesión espiritual, y esto era una fuente constante de inquietud. Suleimán el Magnífico es recordado como uno de los gobernantes más poderosos y carismáticos del Imperio Otomano, cuya combinación de habilidades militares, liderazgo político y reformas legales lo convirtió en una figura legendaria. Sin embargo, detrás del título grandioso de El Magnífico y su imponente imagen como sultán, había un ser humano con emociones complejas, dudas personales, una rica vida interior, y una faceta más introspectiva que a menudo se pasa por alto. A través de sus escritos personales, cartas y poemas, podemos descubrir los matices de su personalidad y la vida privada que convivía con la figura pública del gran conquistador. Uno de los aspectos más sorprendentes de Suleimán fue su faceta como poeta. Escribía bajo el seudónimo Muibi, que significa el amante en turco, y sus poemas a menudo abordaban temas de amor, dolor y melancolía. En lugar de la imagen estoica de un gobernante, sus poemas revelan a un hombre que era capaz de una profunda sensibilidad y emociones intensas. Suleimán no solo fue un poeta por afición, sino que la poesía era para él una forma de expresión personal y una válvula de escape para sus emociones más íntimas. En sus poemas, se puede ver la vulnerabilidad detrás de su figura pública. A menudo escribía sobre su amor por Hürrem Sultán y las emociones que experimentaba en sus relaciones personales. Su poesía también expresa su conexión con la naturaleza, la espiritualidad y su lugar en el mundo como alguien que se enfrentaba a los dilemas de la vida y la muerte. A pesar de las grandes conquistas y logros políticos, Suleimán enfrentó una serie de tragedias personales que afectaron profundamente su carácter. La ejecución de su hijo Sesade Mustafa, acusado de traición, fue uno de los episodios más devastadores de su vida. Aunque Suleimán lo ordenó en interés de la estabilidad del imperio, los escritos de la época revelan que fue una decisión que le causó un profundo remordimiento y tristeza. La muerte de Hürrem Sultán en 1558 fue otro golpe emocional que dejó una marca duradera en su vida. Después de perder a su amada esposa, sus escritos reflejan una mayor inclinación hacia la melancolía y la reflexión sobre la mortalidad. Suleimán, quien alguna vez había sido una figura vibrante y poderosa, comenzó a mostrar signos de aislamiento emocional y una creciente distancia del mundo que lo rodeaba. La personalidad de Suleimán, entonces, estaba marcada por un equilibrio entre su fuerza como líder y su vulnerabilidad como ser humano que enfrentaba pérdidas personales. Estas tragedias lo hicieron más introspectivo y, en muchos sentidos, más humano, alejándose de la imagen de un sultán invencible.
La relación de Suleimán con Hürrem Sultán no solo fue un matrimonio político, sino un romance genuino que desafiaba las normas de la corte otomana. En una época en la que los sultanes a menudo mantenían relaciones distantes con sus consortes, Suleimán rompió la tradición al hacer de Hürrem su esposa legal y su principal confidente. Su relación no solo fue un ejemplo de amor en una posición de poder, sino también una demostración de confianza mutua. Las cartas que intercambiaban muestran a un Suleimán abierto y apasionado, que encontraba en Hürrem un refugio emocional en medio de las presiones de gobernar un imperio. Hürrem no solo era su esposa, sino también una consejera con una influencia significativa en la política del imperio. La devoción de Suleimán por Hürrem era tan profunda que, tras su muerte, su estado de ánimo cambió visiblemente y muchos de sus escritos posteriores reflejan un tono más sombrío. Una de las características más importantes de la personalidad de Suleimán fue su compromiso con la justicia. Aunque fue un gran conquistador, también fue un reformador legal que buscó garantizar que su imperio estuviera gobernado de acuerdo con principios éticos. Esto lo llevó a ser conocido como Kanuni, el legislador, un título que reflejaba su dedicación a la creación de un sistema de leyes que fuera justo y equitativo. En sus escritos, Suleimán muestra una profunda preocupación por la equidad y la justicia, no solo como una herramienta de control político, sino como una forma de garantizar el bienestar de sus súbditos. Consideraba que su rol como sultán no se limitaba a la expansión del imperio, sino también a la protección de su pueblo y a asegurarse de que todos, desde el más humilde ciudadano hasta el más alto funcionario, fueran tratados de manera justa. Sus decisiones políticas, aunque a veces duras, siempre fueron guiadas por un sentido de responsabilidad moral. Suleimán entendía que el poder debía ser ejercido con moderación y que la justicia era el fundamento de un gobierno estable. Con el paso del tiempo, y especialmente en los últimos años de su reinado, Suleimán se volvió cada vez más reflexivo sobre su propia mortalidad. A medida que envejecía, sus escritos muestran una creciente preocupación por el legado que dejaría. Suleimán sabía que, aunque había alcanzado grandes éxitos militares y políticos, su tiempo en este mundo era limitado, y comenzó a enfocarse más en sus logros espirituales y personales. Construyó la mezquita de Süleymaniyye en Estambul, no solo como un monumento a su poder, sino como un acto de devoción religiosa, asegurando que su contribución a la fe y al bienestar de su pueblo perduraría mucho después de su muerte. En sus últimos años, sus escritos revelan un hombre más inclinado a la espiritualidad y al arrepentimiento, reflexionando sobre los errores que había cometido y el impacto que había tenido en su familia y su imperio. A pesar de su grandeza, Suleimán también fue un hombre lleno de contradicciones. Era un líder implacable en el campo de batalla, pero también un poeta sensible que reflexionaba sobre el amor y la pérdida. Era un reformador legal comprometido con la justicia, pero también un hombre que ordenó la ejecución de su propio hijo para preservar la estabilidad del imperio. Estas contradicciones hacen que Suleimán sea una figura compleja y fascinante. No era simplemente el magnífico debido a sus logros militares y políticos, sino porque era capaz de mostrar tanto poder como humanidad. Su capacidad para equilibrar su papel como líder autoritario con su vida emocional y espiritual lo convierte en uno de los gobernantes más intrigantes de la historia. A lo largo de su vida, Suleimán el Magnífico fue mucho más que un gran conquistador y legislador. Detrás del título imponente, se encontraba un hombre lleno de emociones complejas que navegaba los desafíos de la política, la guerra y la vida familiar con una profunda reflexión personal. Sus escritos nos revelan un líder que se preocupaba por la justicia, que sentía el peso del poder y que encontraba en el amor y la poesía un refugio para su alma. Suleimán vivió entre la gloria pública y el dolor personal, lo que lo convierte en una figura única en la historia otomana. Su humanidad y vulnerabilidad nos muestran que, detrás de todo gran líder, hay una persona que lucha con los mismos dilemas existenciales que todos nosotros. ¿Qué te ha sorprendido más sobre la vida íntima de Suleimán el Magnífico? ¿Cómo crees que estas revelaciones personales afectan nuestra percepción de los grandes líderes históricos? Déjanos tus comentarios y comparte tu opinión sobre este fascinante personaje. Si te ha gustado este video, suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre las grandes figuras de la historia y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos.
Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida del sultán más legendario del Imperio Otomano, y nos vemos en el próximo episodio.